Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 24 de diciembre de 2018 y esto es La Contracrónica. Se celebró el Consejo de Ministros el viernes pasado en Barcelona, tal y como todos sabíamos, y además lo tratamos aquí del miércoles con Jordi Patau, aquí en La Contracrónica, para hacer una especie de previsión de lo que iba a ser en la víspera, de lo que iba a ser esa jornada grande de Pedro Sánchez en Barcelona. La verdad es que no hubo ninguna novedad, conforme a lo previsto, quiero decir, los CDR, los comités estos de defensa de la República, la armaron en la medida de sus posibilidades, que la verdad, y nos lo demostraron el viernes pasado, tampoco son muchas, más allá de una simple algarada callejera circunscrita al centro de Barcelona. Torra puso cara de asco, Quim Torra estoy hablando, el presidente de la Generalitat, puso cara de asco en general a todo lo que sucedió aquel día, y el gobierno, por su parte, se deshizo en regalos y en buenas caras. Era la contrapartida de Quim Torra. Todo eran sonrisas y todo eran parabienes. En fin, como ya os decía, nada que no fuese perfectamente previsible y a la vez perfectamente inútil. Es decir, que no hacía falta ir a Barcelona para todo lo que terminamos viendo y lo que terminó sucediendo. La situación, la verdad, es que es la que es, y por mucho que Sánchez quiera dialogar, ofreciendo todo tipo de chucherías, en el otro lado no quieren saber nada de esto. Es decir, que lo quieren todo y lo quieren ya. Aunque no se atreven por ahora a dar el paso definitivo. Y claro, como no quieren terminar entre rejas, como el anterior gobierno, porque saben que si dan ese paso, es decir, si se terminan saltando la ley, va a actuar la justicia, como ya actuó hace un año, pues procuran mantener el conflicto encendido, tanto en el plano discursivo como en el plano callejero. En ambos procuran mantenerlo, a pesar de que se ha desgastado bastante, pero todavía se les escucha, más gracias al concurso entusiasta de todos los medios de comunicación, se les escucha bastante más de lo que debería escuchárseles, porque lo cierto es que tampoco fue lo que se armó en Barcelona, quiero decir, el viernes pasado, una revolución ni nada que se le pareciese. En fin, que se va a mantener esto el tiempo que sea necesario por su parte, quiero decir, o al menos mientras la paciencia de los seguidores de Torra, quiero decir, aguante. En Moncloa esto lo intuyen, a la vista de sus caras. No quiero decir que todos lo intuyan, pero sí muchos de ellos lo intuyen, pero claro, es eso o convocar elecciones. Ya saben que no hay otra salida. Se han metido ellos solos en la ratonera. Si nos vamos a las previsiones, el pasado, por lo menos las previsiones primeras, las que se hicieron allá por el mes de septiembre, octubre, cuando se anunció que iba a celebrarse el último Consejo de Ministros del año en la ciudad de Barcelona. Pues bien, conforme a esas primeras previsiones, ya digo, octubrinas, el pasado viernes iba a ser el gran día de Pedro Sánchez, su fiesta de fin de año, su consagración. Se veía en Barcelona como Espartero en Vergara, abrazándose al general Maroto para poner fin a la guerra carlista, la primera de las guerras carlistas, que tuvo durante 7 años en jaque a la España de la entonces regente María Cristina de Borbón. Los que conozcáis esta parte de la historia de España sabéis a qué me refiero. Al abrazo de Vergara se lo dieron a caballo, eso sí. La verdad es que no hubiera estado mal que Torra y que Sánchez se hubiesen dado un abrazo a caballo, pues qué sé yo, en la Diagonal o en la Gran Vía o en las Ramblas mismamente, que tiene mucho simbolismo. Lo que pasa es que yo no veo a Torra subido en un caballo, y tampoco, la verdad, a Pedro Sánchez, y es que además creo que a Quim Torra no le interesaba lo más mínimo darse un abrazo, ni siquiera reunirse. No lo sé, alguien debió susurrar al oído a Pedro Sánchez, quiero decir, que si se presentaba con buenas formas, que todo era una cuestión de cariño, de pequeños detalles. Pues eso, como cuando una pareja de novios discute y luego, después de llamarse de todo, pues se reconcilia entre sollozos y se abrazan y se prometen amor eterno por enésima vez y se juran y perjuran que jamás van a volver a discutir. Creo que algún insensato o algún malintencionado, debió contarle algo similar a Pedro Sánchez. No te preocupes, esto es una cuestión de talante, esa palabra que se puso tan de moda en tiempos de Zapatero, ignorando que talante per se no significa nada, hay que adjetivarlo, o buen talante o mal talante, pero bueno, que era una cuestión en este caso de buen talante, y que si sabía hacerlo, en esto está desde el mes de junio, no desde octubre ni desde septiembre, y sabía desinflamar la situación,
Pues al final los independentistas, que el año pasado pues dieron un golpe de Estado, este año se iban a volver de golpe todos buenos. Y a cambio él sabría ser generoso, en la medida en que puede ser generoso, que no puede en todo, afortunadamente, porque el presidente del gobierno de España no es un gobernante absoluto y de hecho está bastante lejos de ser un gobernante absoluto, a Dios gracias, lo que significa que en el país la democracia todavía pervive y el poder judicial es más o menos independiente y sobre todo hay división de poderes, es decir, no puede hacer lo que le venga en gana. Claro, en el caso este de la pareja que os decía, esta pareja de tortolitos que discute y que después se reconcilia, que quién no ha discutido con su novia, especialmente cuando es joven y luego se reconcilia y casi la reconciliación es mejor que antes de la discusión. Claro, uno se reconcilia pues porque la sigue queriendo, en una palabra. Pero es que no es el caso. Es que ni Quim Torra ni ninguno de los suyos ha querido jamás, no ya digo a Pedro Sánchez, a ninguno de los presidentes del gobierno que han pasado por Madrid. Bueno, no quiere ni a sus propios paisanos, que no piensan como él. Los independentistas, y esto creo que no es una opinión, es un hecho, los independentistas catalanes no quieren más reconciliación que la de imponer su programa. El programa máximo, es decir, la independencia, sin cesión ninguna. Es exactamente lo que decimos nosotros con todas sus palabras, sus comas y su punto final. Todo tenéis que aceptarlo y el gobierno tiene que decir amén. Yo estoy convencido, y lo comentaba la semana pasada con Jordi, el programa que hice desde Barcelona, estoy convencido que Pedro Sánchez estaría dispuesto a concederles lo que piden o casi todo de lo que piden. Pero es que la ley se lo impide, la ley no se lo permite. No puede pasar por encima de la ley aunque le gustase. Esa es la razón por la cual se hacen las leyes. Las leyes se hacen o deberían hacerse siempre para limitar al poderoso. Es para evitar que un presidente o un primer ministro en apuros haga lo que le venga en gana. Así que como no puede saltarse la ley, en el caso de que se la salte, pues la Constitución no digamos, automáticamente tendría una no varias denuncias por prevaricación y el que terminaría en la cárcel sería él, pues todo lo que puede ofrecer y podía ofrecer el viernes pasado eran gestos de cara a la galería, que es en definitiva lo que ofreció. El primero de todos fue una especie de, abrid comillas, cumbre, cerrad comillas, cumbre bilateral, metedlo si queréis ambas cosas entre comillas, en el Palacio Real de Pedralbes. Su palacete que se hizo construir, creo que fue Alfonso XIII, pues hará cosa de un siglo para la Exposición Universal de Barcelona, un palacete muy bonito, por cierto, está en la parte alta de Barcelona, y que ya el rey no utiliza, o creo que no utiliza, lo utilizó en el pasado. Pero bueno, son dependencias del Estado, y organizó allí una cumbre bilateral muy vistosa, como si el Estado y uno de sus gobiernos regionales estuviesen al mismo nivel, sin prelación ninguna, vamos, entre un gobierno y el otro gobierno. Eso además era lo que buscaban los independentistas, que se mostrase esa imagen de que eran dos gobiernos equiparables, como, qué sé yo, el de España y Francia, por ejemplo, o el de Alemania y Polonia. Y lo consiguieron. Luego, aparte de eso, aprovechando que estábamos ya casi en Navidades, pues puso el bombo de la lotería y empezó a repartir regalos. O sea, varios premios gordos y bastante pedrea, todo por supuesto a costa del contribuyente. Tipo la subida del SMI, que ya lo había advertido, pero lo anunció a bombo y platillo en Barcelona el otro día. También anunció la subida del sueldo de los funcionarios, un 2 y pico %, un 2,25 creo recordar, es decir, por encima de la inflación. También inversiones en carreteras, en infraestructuras. En Cataluña, por supuesto, que se quejan siempre, a veces con razón, la verdad, de que el Estado no invierte lo suficiente allí. Y luego, como fin de fiesta, o mejor dicho, la guinda de todo este pastel, anunció el cambio de nombre del aeropuerto del Prat, el aeropuerto de Barcelona, que desde ya mismo pasará a llamarse, desde que cambien los rótulos, pasará a llamarse Aeropuerto Josep Tarradellas. Lo cual a mí me parece muy bien. Tarradellas fue un tipo que supo estar a la altura de las circunstancias, no como Quim Torra. Pero claro, para todo esto, para toda esta batería de regalos, no hacía falta ir a Barcelona. Esto lo podía haber hecho perfectamente desde el Palacio de la Moncloa y no organizar el pitote que organizó el viernes pasado.
De hecho, Elsa Artadi, que es la consejera de presidencia y algo así como las socias de Puigdemont en el gobierno de Torra, su doble, vamos, el trasunto de Puigdemont en el gobierno, pues esta se lo recordó con muy mala leche. Con muchísimo desdén. Bueno, para esto han venido hasta aquí, para decirnos que el aeropuerto va a empezar a llamarse Josep Tarradellas. Pues no hacía falta. No hacía falta ni siquiera un consejo de ministros. Esto con que lo hubiesen pasado al anuncio por las agencias hubiera bastado. Es decir, para este viaje no hacían falta tantas alforjas. Otro de los caramelos que les echó el viernes fue la anulación del juicio a Lluís Companys, que fue presidente de la Generalidad durante los años de la República. Este fue un gesto de cara a fue el gran gesto de cara a la galería, el gran brindis al sol, porque es algo puramente sentimental. Companys fue presidente de la Generalidad hace 80 años, más de 80 años. Luego fue juzgado y fusilado en Montjuïc en el año 1940. Él había huido a Francia, allí le atrapó la Gestapo y fue extraditado a España porque Franco lo pidió. Bueno, pues a este hombre le juzgaron y le condenaron a muerte, como a tantos otros después de la guerra. Yo la verdad es que no lo sé, mis conocimientos de derecho no llegan hasta ahí, pero creo que un gobierno no puede anular una sentencia así porque le brota de ahí abajo. Creo que una sentencia judicial solo puede anularla otra sentencia judicial. Y claro, por razones obvias, el juicio a Companys no se puede repetir, porque Companys lleva muerto 80 años. Luego, aparte de esto, está el hecho mismo de colocar a Companys como ejemplo de demócrata, cuando no lo fue en momento alguno. Esto sí nos atenemos a los hechos históricos. Companys no solo acaudilló un golpe de Estado contra el gobierno legítimamente constituido, el gobierno de la República, en el año 1934, sino que no contento con eso, lo metieron en la cárcel a raíz de ese golpe de Estado del 34, sino que cuando 2 años más tarde ya había salido y volvió a recuperar la presidencia de la Generalidad, desató un terror infame durante la Guerra Civil dentro de la propia Cataluña. Ordenó el fusilamiento de miles de personas, este tipo. Caray, al alcalde de Lérida le mandó fusilar no porque le llevase la contraria, que eso, bueno, sería algo reprobable, pero uno lo puede entender dentro de una guerra. No, le mandó fusilar porque había organizado en Lérida el alcalde de Lérida era republicano, por supuesto, porque había organizado en Lérida una cabalgata de reyes. Y además la había organizado antes de la guerra, en enero del año 36. De hecho, se obsesionó tanto contra el cristianismo que prohibió el culto. Se prohibió dar misa durante los años de Companys, al menos durante los de la guerra. Fue una dictadura espantosa la de este hombre. No lo sé, habiendo personajes muy honorables en el bando republicano, pues no entiendo muy bien esta afición por glorificar a los más canallas. De verdad no me entra en la cabeza. Y son todo hechos que están disponibles que están disponibles en cualquier sitio. Pocos periodos de la historia del mundo están tan historiados y tan trabajados como la Guerra Civil Española. No lo entiendo muy bien, sinceramente. Que quieren homenajearle, pues me parece correcto los de su cuerda, pero los últimos años del gobierno Companys fueron cualquier cosa menos edificantes. Pero claro, esto de Companys, de anular este juicio, no eran más que pompas de jabón el viernes pasado. Una especie de guiño para ganarse la complicidad de Quim Torra. Pero claro, no se la ganó, como era por lo demás perfectamente previsible. No por nada, sino porque es que Quim Torra le desprecia, a Pedro Sánchez, quiero decir. A Rajoy le odiaba directamente, le aborrecía. A este le desdeña. Y además es que se le nota en la cara. Ciertas cosas que no se pueden ocultar. El desdén es una sensación, todos lo hemos experimentado alguna vez con alguien, que no podemos borrarla de nuestra cara cuando desdeñamos a alguien o desdeñamos algo. Es muy difícil. Tienes que ser un mentiroso, pues genéticamente constituido como tal para que puedas disimular el desdén. Bueno, en este caso no lo puede disimular y cada vez que se ven o habla de él,
le mira con una cara de desprecio oceánico. Claro, a Torra, como al resto de los independentistas, lo único que les interesa, como bien decía Jordi Patau la semana pasada aquí en La Contra, no es negociar el qué, es decir, la independencia en sí, es negociar el cómo se va a llevar a cabo esa independencia. En esto no engañan a nadie. Bueno, estamos abiertos al diálogo, pero a un diálogo puramente instrumental. Vamos a ver cómo se hace la entrega de esto, nada más. El qué, la independencia, eso es totalmente innegociable. Y lo vienen diciendo desde hace tiempo. Estarían dispuestos, por supuesto, a negociar un calendario para que el gobierno central practique los cambios legales pertinentes, que tendrían que ser en este caso en la Constitución. Además, un cambio de categoría mundial. Habría que hacer la reforma del título 1, llevarla a referéndum, cortes constituyentes, en fin. Sería un lío que llevaría años, pero esto es lo que pretenden los independentistas catalanes y que, por supuesto, en Madrid todo el mundo diga amén. Sí, que no pongan ni una pega. Y el resto sobra. Yo creo que están dispuestos a esperar si les dan un calendario más o menos fiable, pues de aquí a 3 años, 4 años, esto se tiene que hacer así, vamos a buscar consenso. Y por supuesto, dentro de 3, 4 años podéis casi hasta ponerle fecha. Escoged la fecha final en verano para que luego las celebraciones anuales pues tengan el día más largo y sea más de celebrar. Ya se sabe que las fiestas nacionales es mejor que caigan en verano y no en invierno. Esto es lo que esperan. Es decir, que no se han movido ni un milímetro desde el año pasado. Les podemos culpar y acusar de infinidad de cosas. Muchas malas, pero de esto no. De incoherentes, no. Son cristalinos. Pocas veces te encuentras a un adversario tan claro. Ojalá todos fuesen igual. De hecho, el independentismo catalán ha estado embozado durante décadas y al final ha dado la cara. Bien, pues ahora que la está dando, no hay lugar a engaño con ellos. El que sí se ha movido ha sido el gobierno, y no a un milímetro, sino varios metros. Que no solo está sordo a lo que le están diciendo a gritos, sino que se empeña en que todos veamos que está sordo. De una manera tan escandalosa que sorprende lo del otro día, por ejemplo, en Barcelona, pero no ha sido la única vez. La cumbre esta, entre comillas, de la que os hablaba antes, de Pedralbes, lo simbolizó mejor que cualquier otra declaración o cualquier acto. Sánchez entregó la foto de los dos gobiernos, para empezar. Eliminó a propósito cualquier referencia a la Constitución, como si ésta simplemente no existiese. O que uno, según aterriza en Barcelona, pues allí ya es como un documento en suspenso. De hecho, en buena medida, al menos en el plano declarativo, está en suspenso. Un día antes de que aterrizase, 2 días antes de que aterrizase Sánchez en Barcelona, el Parlamento de Cataluña la había condenado explícitamente como antidemocrática. La Constitución que, en fin, fue aprobada por el 91 o el 92% de los catalanes en referéndum, pero bueno, ese no es el tema de hoy. Luego otro regalo que les hizo fue asumir el relato del conflicto entre España y el pueblo catalán. Este relato que los independentistas vienen contando desde hace un montón de tiempo y que es eminentemente falso. Y sobre todo legitimó a los que el año pasado pusieron al Estado contra las cuerdas, saltándose todas las leyes posibles, incluido, claro está, la propia Constitución. Porque los que están ahora mismo en el gobierno catalán no estaban el año pasado, porque de haber estado estarían hoy en la cárcel, pero tanto Torra como la propia Artadi eran muy cercanos, Artadi sobre todo, eran muy cercanos a Puigdemont y a todos estos. Bueno, pues les legitimó. Y claro, en esto toca preguntarse, ¿todo esto, tanta cesión, para qué? ¿Con qué objeto? Pues para una cosa tan tonta como que le aprueben los presupuestos del año entrante, de 2019. Solo para eso, para estar un año más en el poder. A pesar de su evidente debilidad parlamentaria, y de que es el hazmerreír de toda España.
con sus ridículos en cadena y su obsesión enfermiza por toda la simbología externa del poder. Ya sabéis, la manía que tiene con el avión oficial para todo, o las residencias vacacionales, como Doñana el verano pasado, ahora se va a ir a pasar el fin de año a La Mareta, a Lanzarote. De manera que nos encontramos aquí con un fenómeno curioso. Justo cuando el independentismo estaba en horas bajas, y estaba en horas bajas, tras el fiasco del Procés, esa sensación de vacío que se había generado entre los independentistas, y luego completamente dividido el movimiento, pues llega este hombre y les da, sin ninguna necesidad de hacerlo, les da todo o casi todo lo que piden, o por lo menos les da oxígeno. Y todo por una cuestión de pura supervivencia personal. Esto por no hablar de cómo abandonan pues a la mitad de los catalanes, que el año pasado mostraron su rechazo a todo lo que Torra representa. Es que no estamos hablando de un 5%, estamos hablando de la mitad. En concreto en Barcelona, más de la mitad. Y que pidieron que el gobierno no les dejase solos. Entre esos catalanes estaba su ministro de Exteriores, que se llama Josep Borrell. No lo sé. Es decir, que no solo a los catalanes no independentistas, que son muchos, a la vista está que el partido más votado de la región es Ciudadanos, sino también a su propio partido, que queda de esta manera como rehén de las urgencias privadas de Sánchez y de un menguante PSC. Digo menguante porque es menguante desde donde lo miremos. Desde luego en número de afiliados, en importancia e influencia social y, por supuesto, en representación. Un PSC que lleva años sin saber a qué carta jugar, pero muchísimos años sin saber a qué carta jugar. Porque es que ya las ha jugado todas y siempre le sale mala mano. Deberían plantearse por qué. En fin, podríamos preguntarnos si esto ya es para siempre. Evidentemente no, nada es para siempre. Y menos en la situación en la que nos encontramos. En 5 meses habrá elecciones, habrá más elecciones triples, un superdomingo, las municipales, las regionales y las europeas, y se aclarará bastante el panorama político, o al menos eso espero. Tras el veredicto de las urnas algo tendrá que cambiar, en una dirección o en la otra. Entre tanto, con o sin presupuestos, que eso todavía está en el aire, vamos a asistir a la licuefacción de un gobierno atrincherado, pero atrincherado literalmente en la Moncloa. Mauricio, desde Argentina, se hace eco del Belén, del nacimiento quiero decir, así un tanto psicotrópico que Ada Colau, la alcaldesa de Barcelona, ha puesto en la plaza de Sant Jaume. Te mando este mensaje porque quería comentarte algo acerca del Belén de Barcelona. He estado viendo en que varios medios hablan al respecto, pero lo hacen únicamente poniendo en duda el valor artístico del Belén. Y no se dan cuenta o realmente están obviando el hecho de que es una manifestación ateísta. Las sillas vacías no significan otra cosa que la ausencia de personas. Es algo evidente, y esas personas serían, bueno, los integrantes del pesebre. Eso es básicamente una manifestación ateísta y una burla. Bueno, era solamente eso, y gracias y felicitaciones por el programa. Pues mira, Mauricio, el Belén lo vi la semana pasada, pude verlo en persona y la verdad es que me dejó de una pieza, si te soy sincero. Mira, se compone de unas sillas, es digno de ser visto, esa es la verdad. De ser visto para el espanto, quiero decir. Son unas sillas en torno a una gran mesa que más parece que son los restos de un anticuario en plena liquidación callejera. Ya sabéis, una tienda que se va a cerrar y que sacan los muebles para que los viandantes se los lleven a precio de descuento, que un motivo navideño. No sé, uno se imagina, eso sí, si se queda mirándolo, se imagina que es algo relacionado lejanamente, eso sí, con la Navidad, porque en una de las sillas, que es una trona de bebé, cuelga un babero en el que pone Jesús. Encima de la mesa hay unos candelabros y unos platos con unas bolas de no se sabe bien qué cosa, como de paja, una cosa así.
todo muy extraño. Luego otra de las sillas, eso me llamó la atención. Esto es en clave española, creo que un argentino no lo entendería. Hay un asiento que tiene una barretina en el respaldo y sobre el asiento de una de las sillas tiene el asiento un agujero y el respaldo una barretina. Bueno, eso se corresponde con el caganer, que es una figurita que se pone en los belenes en Cataluña y por extensión también en otras partes de España. Se esconde en el belén, que es un tipo cagando, vamos. Y además podéis encontrar caganers que sean pues desde Barack Obama hasta Trump, por supuesto, políticos, etcétera, y se colocan como detalle gracioso, simpático en los belenes, especialmente en Cataluña. Bueno, pues el caganer también lo han puesto. Claro, simbolizado, la barretina, el agujero en el asiento. Yo la verdad es que es el belén más extraño, si a esto se le puede llamar belén, claro, que he visto en mi vida. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Tiene que haber de todo en esta vida. Este es el tipo de perroflautadas que salen baratas, eso sí, que nos llaman la atención, pero que cuestan realmente poco. Más allá pues del contrato, quien haya hecho esto pues se lo habrá llevado, evidentemente, pero vamos, que no tienen un coste especialmente grande y además te invitan cuando lo ves a no sabes si reírte o incluso te diría que llorar. Es decir, pero ¿cómo se puede tener tan mal gusto? Pero bueno, dejando a un lado la cuestión navideña, Adrián tiene una cuestión sobre el Brexit. Muy buenas, Fernando. Acabo de escuchar tu programa sobre Brexit y las diferentes opciones que tiene Theresa May en este momento, diferentes vías que tiene. Y hay un punto que no mencionaste y que creo que es muy importante a la hora de evaluar la legitimidad de una posible nueva consulta. Y ese es el hecho de que aquellos partidarios en salirse de la Unión Europea están totalmente en contra de que se repita la consulta. Por lo tanto, muchos de ellos se espera que ni siquiera vayan a votar. Y el nivel de participación que tuvimos en la primera ronda muy probablemente no lo vayamos a repetir ahora porque mucha gente simplemente de modo protesta ni va a ir a votar. Van a decir que eso no creen en esa segunda ronda y por lo tanto no van a ir. Entonces no creo que se represente realmente la voluntad del pueblo si la mitad de la gente ni siquiera cree en esa nueva consulta. Y yo creo que todos estos matices que se están discutiendo ahora sobre mínimo porcentaje de diferencia y mínimo participación, todo eso se tenía que haber establecido al principio. Ahora ya a estas alturas las reglas estaban sobre la mesa, la gente votó sobre ello y creo que cambiar o tocar nada ahora no sé, va a hacer más daño a la democracia o a la imagen de democracia que tiene el Reino Unido que a cualquier otra cosa. Entonces, desgraciadamente, está entre la espada y la pared, pero creo que una nueva consulta no sería la solución. De todas maneras, te quiero mandar un saludo muy fuerte y muchas gracias por el programa. Mucha suerte. Bueno, Adrián, yo creo que en el caso de un segundo referéndum, los Brexiteers, es decir, los partidarios del Brexit, no irían a votar, o muchos de ellos no irían a votar a modo de protesta. Bueno, de protesta y ya de paso para deslegitimar el resultado que podría serles hostil. Es perfectamente lógico que su estrategia fuese eso en el hipotético caso de un segundo referéndum que, por supuesto, como ya dije la semana pasada, no es ni muchísimo menos seguro. Es una posibilidad que se está barajando, y fuera que está barajando incluso el propio gobierno, pero nada más. Pero bueno, ya veremos por dónde va la cosa y qué conejo se saca de la chistera Theresa May para salir de este bloqueo que, por supuesto, se ha quedado así en Navidades y supongo que continuará todo este culebrón aquí. Os mantendré informados y debidamente destripado el tema porque ya sabéis que del Brexit es un tema que me interesa mucho. Bien, pues del Brexit nos vamos a otro tema que la verdad se habló aquí la semana pasada y que me parece a mí muy interesante y que también he cubierto mucho en el programa. Me refiero al tema de Siria, que nos lo quiere comentar desde Guatemala, ya veis, desde la otra parte del mundo, Alberto Garín. Hay un elemento más a tener en cuenta en el avispero sirio. Los kurdos no son un grupo homogéneo. Ni siquiera lo fueron cuando Saddam Hussein los gaseó aparte de ellos, mientras protegía a los otros kurdos, sus amigos, llevándoles a un Erbil. Ahora bien, con su retirada va a tener difícil Trump después justificar alguna medida anti-Assad cuando éste sea acusado de su siguiente maldad antikurda. Y sobre todo, el balance de la primavera árabe es pobre. El Túnez avanzado lo sigue siendo. En Egipto vuelve a haber un cacique todopoderoso, en Libia una guerra civil y en Siria siguen gobernando los que estaban. Para este parto de los montes, demasiada gente muerta. Pues efectivamente, Garín, con esta decisión Trump se desentiende completamente de Siria, o esa es la idea, de Siria. No de Irak ni de otras zonas, pero concretamente de Siria. Digamos que en cierta medida se lo está relajando a los rusos, dejando ese espacio
a Vladimir Putin es, bueno, te voy a dejar ciertas zonas para que luego no te me quejes ni te me pongas agresivo. Claro, visto así, como bien comentas, podemos decir o asegurar ya que han sido literalmente 10 años tirados a la basura en Siria. Es un auténtico drama por toda la gente que ha muerto, que han sido miles de personas, y por lo devastado que ha quedado el país. Pues muy bien, de esto mismo, de la retirada de Estados Unidos de Siria, nos habla Pizarro. La retirada de las botas estadounidenses del Medio Oriente es una decisión ya consensuada por sus contribuyentes y sus gobiernos, con el gesto torcido del Pentágono. Barack se retiró sin haber conseguido los objetivos previstos en Irak, escenificando una derrota y una huida, mientras que Donaldo lo hace tras la caída del ISIS y escenifica una redisposición estratégica. Y es que contar aliados y no aliados es más llevadero que contar bajas y costes. Oriente Medio es una maraña de intereses sencillamente irresoluble, por lo que no siendo ninguno de los intereses estratégicos para Estados Unidos, la aspiración estadounidense es de cierta estabilidad veleidosa que erosione a sus aliados y a sus no aliados en la región. Salir de Oriente Medio del todo y para siempre es improbable. Salir de Siria ahora es impecable. Un cordial saludo de Pizarro. Como ya sabéis, hoy es Nochebuena y, como dice el villancico, mañana Navidad. Pues bien, Javier, desde China, desde la República de China, es decir, Taiwán, nos desea una feliz Navidad a todos. Quiero, a través de este mensaje, felicitar la Navidad y el Año Nuevo a Fernando, a Pizarro y en general a todos los oyentes de la Contracrónica. Espero que el año próximo sea próspero en general, pero especialmente para este programa, que yo creo que es una idea brillante y espero que, bien sea mediante anuncios de Google, patronos o lo que sea, pueda disponer de los medios necesarios para seguir haciendo un periodismo de calidad y proporcionar una información sobre la actualidad muy buena. Pues lo dicho, feliz Navidad y feliz Año Nuevo. Muchas gracias, Javier. Yo espero que 2019 sea el año en el que la Contra se consolide y pueda, después de 3 años, tener mi propio estudio para hacerla mucho mejor de lo que la hago, es decir, poder disponer de un espacio del que ahora mismo carezco, especialmente en tema horarios. Por lo demás, te mando la felicitación navideña de vuelta a través de todo el continente euroasiático y, por supuesto, os deseo feliz Navidad a todos vosotros, queridos oyentes. Hasta mañana. La Contracrónica y la Contrahistoria son 2 programas de radio independiente que existen gracias a sus oyentes. Si te gustan, puedes patrocinarlos. Lo puedes hacer de 2 maneras, a través de patreon.com/Díaz Villanueva o instalando la aplicación de iVoox en tu teléfono y pulsando la tecla Apoyar. Solo por ser patrono podrás escuchar El Contrapunto, un programa musical distinto a todos los demás. Pero, sobre todo, hazte patrón para que la Contracrónica y la Contrahistoria se sigan emitiendo por los siglos de los siglos. Amén.